siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, confiados y seguros, pero también necesitados y esperanzados, nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 11 del libro de Hechos y lo hacemos con un espíritu de oración. Señor, que el mismo espíritu que guió a los escritores nos guíe a nosotros en la lectura, en la reflexión y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 11 de Hechos se inicia con un Pedro que da razón de su comportamiento, de su conducta, y que de alguna manera ofrece un informe misionero en Jerusalén. Dice: los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: entraron en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Tal vez nos haga bien recordar que en la mentalidad de estas personas el Evangelio estaba centrado exclusivamente para el pueblo judío y que los otros, los gentiles, los que no eran judíos, los extranjeros, no eran merecedores de ninguna gracia de parte de Dios. A tal punto que la oración de muchos era: Señor, te doy gracias que no soy gentil, extranjero, ni mujer, porque consideraban a ambos grupos que no tenían derecho a ninguna gracia de parte de Dios. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope, tuve un éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella, vi cuadrúpedos, fieras, reptiles, aves. Luego escuché una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Pero por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió, dice Pedro, 3 veces, y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Cómo Dios trabajaba primero en la mente de Pedro, preparándolo para trabajar por los otros, y cómo Dios estaba trabajando por los otros para conectarse con Pedro. Versículo 14, Él traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Allí queda claro el proyecto de Dios. Siempre fue claro el proyecto de Dios. Él no limita a una raza, a una nación, a un apellido, a un momento, a una geografía. Su mensaje y su proyecto de salvación es para todos. Versículo 15. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. El Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, así también como nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios?
Pedro tenía clara la respuesta. Estaba haciendo esa pregunta para quienes lo acusaban, para que entendieran el motivo de su ministerio. Versículo 18. Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Y la iglesia y los críticos y los acusadores, iluminados por el Espíritu de Dios, entendió que había que ir más allá de las fronteras para llevar el Evangelio, como el Señor lo había dicho, en todas las naciones hasta lo último de la tierra. Versículo 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, hasta Chipre, hasta Antioquía. Que sí que el Señor podía usar aún la adversidad de una persecución para que el Evangelio llegara más lejos, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre, de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La predicación va más allá del pueblo judío, y aquí hay muchas conversiones de muchos griegos. La noticia de estos sucesos llegó a oído de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Y cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró, animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Reiteradamente en Hechos se mencionan números o frases que involucran multitudes, y muchos creyeron, y la palabra se multiplicó, y el número de los discípulos crecía. Un gran número de personas aceptó al Señor, un gran número creyó y se convirtió. Una iglesia que crecía y crecía bajo la influencia del Espíritu y bajo el mandato del Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía donde a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez, en alusión a ser discípulos o seguidores de Cristo. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Y resulta conmovedor ver cómo dedicaban su tiempo, sus talentos, sus recursos y su vida propia, a veces arriesgándola para que el Evangelio pudiera crecer, extenderse y llegar al corazón de muchos. Y así llegó también a nuestra vida. Gracias al Espíritu de Dios, gracias a la palabra escrita y gracias a los instrumentos que Dios utilizó para transmitirnos o para hacernos llegar el conocimiento de Dios. Y ahora que tenemos este conocimiento, no solo somos privilegiados, sino también responsables. Por eso yo quiero orar por todos nosotros, para que podamos ser hacedores y practicantes del conocimiento que proviene de la palabra de Dios. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la manera maravillosa como tu Espíritu guió a los que escribieron, para que pudiéramos recibir a través de la Escritura la transmisión clara de tu verdad, de tu palabra y de tu mensaje. Y somos privilegiados por tener todo este conocimiento y por eso te agradecemos. Pero admitiendo nuestra responsabilidad te pedimos que nos bendigas para que podamos ser fieles, practicantes y hacedores de tu palabra. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, a cada uno según su necesidad. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía de este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.